Buenas tardes. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué hay de Muy bueno? bien, profe. Bien, gracias. Excelente, excelente, me alegro. ¿Cómo va? Buenas tardes, profe. Entré tarde porque no tenía problemas con el internet. No, tranquila, entraste bien. Apenas nos estamos saludando. Todo está en orden. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este final de primer periodo? La recta final. Todo bien, profe. Listo. Esperemos un segundito que entren más compañeros y arrancamos la clase. Bueno, mientras terminan de entrar los que falten, les cuento de lo que vamos a hablar hoy. Una pequeña introducción. Nosotros ya en esta parte final de nuestro curso estamos trabajando el tema de la antropogonía, que ya tenemos claro que significa el surgimiento del ser humano, pero desde la mitología griega. Eso es lo que estamos trabajando. En clases pasadas trabajamos el mito de las edades. Habíamos dicho que el ser humano inició como una especie dorada y de ahí se da un proceso paulatino, luego sigue la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes, la edad de hierro, y es una degradación del ser humano. Por ejemplo, en la edad de oro, según nos decía Siodo, los seres humanos vivían miles de años y no sufrían dolor alguno. Es más, vivían entre los dioses y cuando se morían, morían sin dolor. Se quedaban dormidos y así era que morían. Pero después, en la edad de plata, ahí empiezan los sufrimientos de la humanidad. Ahí ya no viven los hombres entre los dioses. Y también Hesíodo nos da una especie de cronología, o sea, nos permite ubicar los seres humanos donde aparecen. Entonces, por ejemplo, estos seres humanos de oro existen cuando Cronos, el papá de Zeus, es el rey de los dioses. Y luego desaparece esta especie dorada y cuando aparece la de plata, ya el rey de los dioses es Zeus. Listo, entonces, después de eso, hablamos de Prometeo. Y Prometeo es un personaje mitológico que nos interesa mucho porque es el gran benefactor de la humanidad. Es el que le da a los seres humanos el fuego, que es la herramienta técnica más importante que nosotros como especie hemos tenido. Es más, o sea, hay científicos que tienen eh, postulados de que la evolución del ser humano, o sea, la posibilidad de pasar de simios a seres pensantes, a Homo sapiens sapiens, se da gracias a la domesticación del fuego, a que el hombre, el ser humano, aprende a usar el fuego y puede cocinar los alimentos y obtener más nutrientes de ellos, ¿sí? Esto está les digo una cosa, o sea, los alimentos, una vez que usted los cocina, liberan más nutrientes que si te los comieras crudos. Y esto está pues comprobado. Entonces ahí empezamos a entender la importancia del fuego. En la mitología griega, el ser mitológico que le da el poder del fuego a los seres, o no el poder, o sea, el don del fuego a los seres humanos es Prometeo. Y en la clase pasada vimos las dos versiones del poeta Hesíodo sobre Prometeo y sobre Pandora. Entonces, ¿qué vimos? Vimos cómo al principio Prometeo y Zeus son amigos, se la llevan bien. Estos dos mitos están en la guía
de sociales. Ustedes lo van a poder leer directamente. Las dos versiones de SEO son parecidas, pero tienen unas pequeñas variaciones. En un principio es Prometeo el que le enseña a los seres humanos a hacer sacrificios, ¿sí? El modo en el que los griegos honraban a los dioses era sacrificando cabezas de ganado y los huesos y la grasa eran quemados en honor a los dioses. Cuando usted le quería pedir un favor a un dios, usted hacía un asadito con sus amigos, usted y sus amigos se comían la carne y dejaban a un lado los huesitos y la grasa. Y eso le prendían llamas con el objetivo de alabar a los dioses. Bueno, el que le enseñó a hacer esto a los humanos fue Prometeo. O sea, esa tiene una importancia más ritual. Listo. Pero en el primer, voy a hacer una pequeña pausa. Creo que Mohamed está pidiendo la palabra. Profe, se le escucha entrecortado. Ah, muchachos. Oiga, este es el lugar bueno donde No, coge la se le señal. escucha. Bueno. Yo voy a seguir esperando que funcione bien, que el audio esté bien. Muchachos, entonces les decía que en ese primer sacrificio, o sea, el relacionamiento que estableció Zeus con los humanos era: los humanos no tienen mayor utilidad para los dioses excepto porque le hacen sacrificios, porque los adoran, ¿sí? Entonces Zeus le manda a Prometeo la misión de enseñarle a los humanos a hacer sacrificios para los dioses. ¿Cuáles humanos? Esta segunda especie, los de plata, ¿sí? El problema es que Prometeo... Profe, se les vuelve a escuchar entrecortado. Ah, pucha. Profe, yo creo que Mohamed, que entonces tiene- es su internet porque yo no sé si los demás, pero se escucha bien. Sí, profe, yo también lo escucho. Sí, profe, yo lo escucho bien. Ah, bueno. Son mayoría los que escuchan bien, afortunadamente. Muchachos, entonces Prometeo intenta engañar a Zeus. Prometeo y Zeus son dos dioses que se caracterizan por ser muy inteligentes los dos. Acuérdense que Prometeo es un descendiente de titanes, ¿sí? El papá de Prometeo es Jápeto, que es uno de los que se enfrentó a Zeus en la titanomaquia. Y a diferencia de los hermanos de Prometeo, Prometeo apoyó a Zeus en esa guerra. Entonces, en un inicio, Zeus y Prometeo se la llevan muy bien. Prometeo ayudó a Zeus y los hermanos a vencer a los titanes. Y sin embargo, pues Prometeo es considerado un titán, es hijo de Jápeto, que es un titán muy poderoso. Bueno, entonces, Zeus le manda a Prometeo que le enseña a los humanos a hacer sacrificios y Prometeo decide hacerle una pequeña bromita a Zeus, como medir su inteligencia. Y por un lado coloca la carne sabrosa, la que uno se come en el asado, y la mete en las tripas de la res. Acuérdense que las tripas es donde está el popó del animal, entonces eso es muy desagradable. Y a los dioses tampoco les gusta eso, pues entonces ahí escondió la carne y por el otro lado cogió los huesos y los envolvió en la grasa del animal. Y a los dioses sí les encanta la grasa, pues eso es como uno que le encanta el chicharrón y el chorizo y mientras más aceite mejor, eso, algo así. Entonces puso los dos montoncitos y le dijo a Zeus: Zeus, gran dios, rey, el más inteligente de los dioses sempiternos, escoge cuál lado quieres. Y Zeus escogió, se dejó llevar por la tentación de la grasita y apenas mete las manos en los huesos, le dio mucha ira. Aunque Zeus
como es un Dios previsor, es un Dios que en general todo lo sabe, él sabía que Prometeo se las estaba dando de vivo y le siguió el juego precisamente para castigar a Prometeo, pero no lo va a castigar directamente, sino a través de los humanos que tanto quiere Prometeo. Prometeo quiere a los humanos como nosotros queremos a nuestras mascotas, como uno quiere a un perrito, un gatito, uno da la vida por los animalitos. Entonces, Zeus decidió vengarse de Prometeo, pero en los humanos. Y ahí decidió Zeus que no le iba a dar el fuego a los seres humanos. Les dijo, listo, ustedes se van a quedar con la carne. Listo, me dejaron lo más bello a mí. Listo, se quedan con la carne, pero se la van a comer cruda. Ustedes no van a cocinar los alimentos. Les niego el derecho al fuego. Y Prometeo luego dijo, no, tranquilos muchachos, yo les voy a colaborar, ustedes son mis mascoticas, mis seres queridos, yo voy a ver cómo me consigo el fuego. Yo me lo rebusco. Y me lo rebusco es que Prometeo se mete, va al Olimpo, se mete en la forja de Hefestos, que es el dios herrero, toma el fuego de los dioses y se lo lleva a los seres humanos y se lo entrega. Entonces, ahí sí a Zeus le da mucha berraquera y decide castigar directamente a Prometeo. Y el modo en el que lo castiga es amarrándolo a una montaña. Y también va a castigar a los humanos. A los humanos los castiga enviándoles la mujer, la primera mujer. Entonces acá en el mito de Prometeo está también el mito de la primera mujer, que se llama Pandora. Pandora es la primera mujer. Y ese nombre Pandora significa la que ha sido obsequiada por todos los dioses. ¿Por qué? Porque Zeus, muchachos, colabórenme ahí con los audios. Ya, listo, ya. Zeus, como castigo por el robo que hizo Prometeo, manda a Hefestos a esculpir en barro, en arcilla, una mujer divina. Pero además manda a varios dioses, principalmente a Atenea, a ayudarle, poniéndole el traje bonito. Atenea se caracteriza por ser una tejedora espectacular. Entonces, construyen la primera mujer y además Zeus manda a esa mujer con una cajita. En esa cajita están todos los males, están todas las enfermedades. Y cuando llega la primera mujer que se va a casar con un hermano de Prometeo, se llama Epimeteo, a pesar de que Prometeo le dijo, Epimeteo, calmate, está bonita y todo, pero no le vas a recibir nada a Zeus, por favor, no le reciba regalo a Zeus que él nos quiera hacer daño. Epimeteo vio a Pandora así toda hermosa, toda bien esculpida, y se fue detrás de ella, y ahí empiezan los males de la humanidad. Entonces vean que ligado al mito de Prometeo está cómo los seres humanos empiezan a hacer sacrificios, está el origen de los males de la humanidad y está cómo reciben el fuego los seres humanos. Profe, Oigo. profe, en la caja que le dieron a Pandora también está la esperanza. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo único bueno que tenía esa caja, aunque uno se queda pensando si la esperanza es en realidad algo bueno. Piensen en lo siguiente, si ustedes están esperando con mucha ansia algo, si ustedes ansían algo, dejan de hacer otras cosas esperando eso que va a llegar. Y muchas veces esa esperanza es una esperanza vacía. Entonces la esperanza es un bien ambiguo, ¿sí? No es algo como uno diga, no, eso es la berraquera, esa es la bondad. Sin embargo, cuando hay desastres, cuando hay enfermedades, cuando hay una pandemia, de lo que nos toca aferrarnos
es de la esperanza. Por eso dicen, al igual que en la caja de Pandora, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, gente más pesimista dice, la esperanza es lo último que se perdió. Sí, pero no vamos a ponernos optimistas. Tenemos la esperanza. Bueno, esto es un resumen de lo que habíamos trabajado la clase pasada. En esta clase vamos a entrarnos en algo que no está en la guía de trabajo y es otra versión del mito de Prometeo, una versión muy interesante porque es una obra de teatro, es una tragedia. En la antigua Roma se dio un modo de creación artística que no existía en el mundo. El teatro es una invención de los griegos y lo que hicieron los griegos con el teatro fue coger los mitos clásicos que hemos estado aprendiendo de Hesiodo, de la teogonía, de la cosmogonía, de Troya, de Hércules, esos mitos clásicos y reelaborarlos, ponerlos en escena y presentárselos al pueblo griego, mostrándoles problemas cotidianos, que ellos se sintieran tocados por esas temáticas. Y era clave que los griegos, pues que esas obras trataran de personajes que ya conocieran los griegos previamente, preferiblemente de héroes, de dioses, y hacían innovaciones estos escritores de teatro. O sea, el argumento lo cambian. Piensen un poco que el trabajo que ustedes hicieron en clase, cuando reescribieron cuando escribieron sus historias, tomando estos personajes míticos, se parece mucho a lo que hacían los trágicos griegos, coger personajes conocidos y meterlos en un nuevo contexto. Listo. Entonces, la clase de hoy les voy a hacer una breve introducción a este arte que inicia con los griegos, que es el teatro, y luego les voy a hablar de esa obra de teatro que habla de Prometeo, que se llama Prometeo encadenado. Nos va a mostrar esa obra de teatro el momento en el que Prometeo es amarrado a la cadena y qué pasa en ese momento, quiénes se presentan, qué argumenta Prometeo. Listo. Entonces vamos de una a la presentación. Denme un segundito, por acá está Prometeo encadenado. Y venga, yo amplío esta. Así se llama la obra de teatro, ¿sí? Y el teatro griego se dividía en dos formas. El teatro tenía dos formas. Una era la tragedia y otra era la comedia. De ahí ustedes reconocerán que el teatro lo representan con mascaritas, una máscara feliz y una máscara triste. La máscara feliz representa la comedia, la máscara triste representa la tragedia. La tragedia la protagonizan héroes, gente de la clase alta de la sociedad, y las características de la tragedia es que pasan cosas terribles. El protagonista suele incurrir en un error, cometer como una ofensa a los dioses, muchas veces sin quererlo, y es castigado por esa ofensa que comete. Entonces hay un momento en el que descubre el error que cometió este personaje, es castigado y aprende a través del dolor, del sufrimiento. Ese es como el esquema general de todas las tragedias. Por otra parte, la comedia, los personajes de la comedia son personajes vulgares, son personajes del estrato más bajo de la sociedad y le pasan cosas graciosas, le pasan
pues la comedia busca exaltar el humor y no se busca como ningún aprendizaje moral, a diferencia de la tragedia. ¿Listo? Y primero surge la tragedia en la historia, en el orden cronológico, y luego es la comedia. La tragedia es una forma de teatro más antigua que la comedia. ¿Listo? ¿Dónde surge todo esto? La tragedia, dice que la tragedia, el teatro surge como un rito para alabar un dios, el dios Dionisio, que es de los más jóvenes en el Olimpo. Nosotros nos acordamos cuando yo les hablaba de la teogonía, de cómo surgen los dioses, que este dios es de los últimos en entrar al Olimpo. Acuérdense que en el Olimpo están los principales dioses de Atenas y este es de los últimos que llega. Según el mito, este es hijo de Zeus y de una mortal que se llamaba Almena, no se llamaba Almena, se llamaba Seleme, ahora sí. Y Zeus se enamora de ella, hace una treta para que Seleme le pida a Zeus que se le presente como un dios en su máximo esplendor, y como los dioses tienen que cumplir lo que prometen, y Zeus le había prometido a Seleme que le iba a dar lo que quisiera, entonces cuando ella le pide que se presente en su máximo esplendor, Zeus no tiene otro remedio que hacerlo, sabiendo que la consecuencia de eso es presentarse como el rayo y achicharrarla, queda frita. Pero por dentro estaba el hijo de Zeus, pues de Seleme, ella estaba embarazada de Zeus, y ese bebecito es Dioniso. Lo que hace para que no se pierda el niño, Zeus, es abrir el cadáver achicharrado de Seleme y coger el bebecito, el fetico, y se lo mete en el fémur, en la pierna, y ahí lo termina de criar. Entonces Dioniso es conocido como el doblemente nacido. Claro, salió de su madre achicharrada y luego va a salir del fémur de Zeus. Nos interesa este personaje porque acuérdense que él es el dios del vino. Vean lo que tiene en la mano izquierda. Es un báculo que tiene amarradas las uvitas. Listo. Y en la cabeza tiene la corona con las flores de la vid, que es de donde sale el vino. Entonces, Dioniso es un dios de el éxtasis, de salirse de uno mismo, de la fiesta. Piensen ustedes en los papas cuando en diciembre se toman los traguitos y se colocan todos contentos y bailan, y uno dice, ve, esta sí es mi mamá, esta sí es mi papá, algo así. O sea, los ritos de Dioniso siempre estaban enfocados a dejar de ser vos mismo y llenarte de entusiasmo, de la alegría de los dioses. La palabra entusiasmo significa que hay un Dios en vos, es esa alegría. Entonces, con estos ritos a Dioniso empiezan a usar máscaras. ¿Por qué? Porque el disfraz nos permite personificar pues gente distinta de uno. Piensen cuando en Halloween uno se coloca un disfraz, uno se coloca el disfraz de ninja, de karateca, y uno se siente eso, eso es lo que nos gusta tanto del Halloween, que dejamos de ser un estudiante o un profesor de colegio y podemos ser una persona nueva, así sea por un día. Entonces vean en esta imagen del dios que está esta mascarita. Claro, esa mascarita representaba ese salirse de uno. Entonces ahí empezamos a entender, esas máscaras eran usadas en el teatro griego. Además, las máscaras servían como parlante, hacían que la voz se escuchara mucho más duro. Entonces, no solo te permitía entrar en otro personaje, sino que los que estaban viendo la representación, pues te escucharan bien. Listo. Vean esta imagen de un jarrón del siglo VI,
En el centro de esta representación está Dioniso. ¿Sí? Lo vemos en el trono y lo reconocemos por el bastoncito con las uvas. Listo, ese es Dioniso. Pero alrededor, ustedes van a ver que todos tienen como cabezas en la mano. No son cabezas, son máscaras. Esto que estamos viendo es una compañía de teatro preparándose para entrar en escena. Y vemos que tienen instrumentos musicales y vemos que, pues, que tienen las máscaras, los disfraces con los que van a hacer la obra de teatro. Listo, vean qué cosa tan interesante. Profe, se le está tildando mucho. Todos estamos de acuerdo en que se está tildando mucho. Profe, sí. Sí, Bueno. profe. ¿Cómo? Sí, profe, ahorita sí se le está tildando mucho. Sí, profe, es verdad. Profe, buenas tardes. Sí, se le está tildando mucho. Listo, denme un segundito. Voy a dejar de compartir acá. Voy Profe, buenas tardes. a buscar un mejor lugar para hacerme. Listo. Sí, profe. Listo, muchachos. ¿Cómo me oyen ahí? ¿Está mejor? Bien, profe. Profe, Sí. bien. Ah, siquiera. Sí, profe. Listo, excelente, Sí, excelente. profe. Entonces vamos a volver a poner la presentación. Listo. Entonces acá están las mascaritas de las que les hablaba, que representan la comedia y la tragedia. ¿Listo? Que son las dos formas pues de teatro que desarrollaron los griegos. Denme un segundito. Porque se me cae mucho ahí. ¿Cómo? Muchachos. Bueno, cualquier cosita me escriben por el chat. Entonces, vean esta representación de una obra de teatro. Acuérdense que les dije al principio que la tragedia representaba gente bonita, gente de la high de la sociedad, lo más alto pues en la cumbre social. Y en cambio que la comedia representaba a gente del común, gente feíta, gente vulgar. Entonces, esta imagen, ¿ustedes qué creen que está representando?
¿Una tragedia o una comedia? Díganme ustedes, muchachos. A ver, escríbanme por ahí. Escríbanme en el chat. Eso. Bien, 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 bien. Eso, esta gente tiene cara como de marrano. Camila, como hay que una tragedia. ¿Cuál tragedia? Si tienen cara como de caricatura. No, 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 esto es una comedia, claramente. Bien, bien, Joan, bien, Juan Manuel. Listo. Bueno, vamos a pasar estos que les estoy mostrando acá. Son los principales escritores de tragedia griega. Famosísimos: Esquilo, Sófocles, Eurípides. Bueno, en todo caso, me interesa que sepan que la obra de teatro de la que les voy a hablar hoy la escribió este señor, Esquilo, que es el más antiguo de todos. Y también me parece interesante contarles que estos señores escribieron muchas obras, pero a lo largo del tiempo se perdieron. Solo nos quedan los testimonios de gente que alguna vez las leyó, pero la obra como tal, la mayor parte de ella se perdió. Entonces imagínense, Esquilo escribió 90 tragedias, de las cuales completicas, solo existen 7 de esas 90. Sófocles escribió 120 tragedias, solo sobreviven hasta hoy 7. Y Eurípides, afortunadamente fueron más que 7 esta vez, fueron 19 de 92 que escribió. El tiempo es inclemente. Bueno, dentro de estas 7 de Esquilo está de la que les voy a hablar hoy, que se llama El Prometeo encadenado. Y pues las tragedias son muy interesantes porque, a diferencia del mito de Hesiodo, que ustedes pueden leer, esos mitos cuentan como, hacen una descripción y dicen, vea, Zeus tal cosa, Prometeo se robó el fuego, a Zeus le dio rabia, los humanos fueron castigados. Pero en cambio la tragedia se mete como en la psicología de los personajes y muestran cómo se sienten y hablan de las razones, de cómo pasan las cosas y por qué. Y eso es lo que nos gusta a nosotros que somos chismosos, ¿sí? Que nos cuenten los detalles. Entonces, la obra de teatro, la de Prometeo encadenado, arranca con este personaje, con Kratos, que Kratos significa poder, es la encarnación del poder. Acuérdense que Kratos es uno de los 4 atributos que tiene Zeus como rey. A ver, yo los contextualizo un poquito. Cuando Zeus está en la guerra de la titanomaquia, los bandos están como, por un lado están los titanes, por el otro están los dioses olímpicos, y hay muchos dioses que no toman partido, que son neutrales. Bueno, hay una diosa que se llama Estigia, que es un río. Sí, el río Estigia es el río que está en el infierno. Y ella es la primera diosa neutral que se pasa al bando de Zeus. Y cuando Zeus gana, Zeus le dice, vea, todos sus hijos, pues gracias a ese apoyo que usted me dio, todos sus hijos yo los voy a tener siempre al lado mío, van a estar al lado de mi trono. Y son 4 los hijos, son Kratos, el poder, Vía, la violencia, Nike o Nike, así como los tenis, que significa victoria, y Celo, que es pues hacer las cosas con mucho ahínco, con mucho esmero. ¿Listo? Entonces la obra arranca con Kratos,
que es uno de estos hijos de Estigia, y con Vía, ¿sí? Dos de los hijos de Estigia. Acuérdense, el poder y la violencia. Vía es femenina. Y arrancan yendo a la montaña a encadenar a Prometeo. Ustedes imagínense la escena como pucha, como unos policías llevando a un criminal, sí, lo están llevando a su condena. Ah, bueno, pero muy importante, antes de pasar a hablarles de la obra, yo les quería mostrar cómo era el teatro, pero el espacio físico en donde se reunía el pueblo griego a ver estas obras de teatro, pues que era el gran evento. O sea, hagan de cuenta que el teatro para los griegos es lo que son las series de Netflix para nosotros, que uno se puede quedar todo el domingo viendo la serie y capítulo tras capítulo tras capítulo. Así era el teatro, o sea, ellos iban más de 12 horas a sentarse en las gradas a ver teatro. Entonces les quiero mostrar el espacio real que existe. ¿Listo? Antes de que sigamos hablando de la obra. Entonces, venga, yo les comparto. Les quiero mostrar en el Google Maps el espacio del teatro, el espacio del teatro. Entonces, acá están viendo mi pantalla, ¿sí o qué? Pues si esto carga alguna vez. Alguna vez en la vida. A ver. Oh, ahora sí. Listo. Entonces, quiero que nos ubiquemos. Por acá está Chipchombia, por acá está Colombia. Sí, o que nuestra patria querida. Y de acá, de Colombia, vamos a viajar por el mar Atlántico, el océano Atlántico, a Europa, el sur de Europa. Acá está Grecia y vamos a ir acercándonos. Vamos a ir a... vamos a ir, si esto reacciona. Bueno, esto está muy maluco, entonces me voy a salir. No se pudo dar. Nos queda un minutico de esta primera parte de la clase, entonces apenas se termine, vuelven a darle clic al link para continuar con la segunda parte. Y bueno, en la segunda parte nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de la obra de teatro de Prometeo encadenado. Listo. Bueno, volvamos a la presentación, que no se pudo. Les decía que arranca la obra de teatro con el personaje de Kratos y de Vía llevando a un reo.